Saludos, soy la profesora Aranza Carrillo y nos encontramos en esta oportunidad para hablar sobre el arrendamiento del contrato de arrendamiento. El arrendamiento es una institución jurídica que nace con el derecho romano, especialmente en la época imperial, y que en nuestro país ha tenido una regulación muy variable, fundamentándose en leyes de carácter civil, como lo es nuestro Código Civil, y en otras leyes de diversa índole, que más adelante mencionaremos. De esta manera, el contrato de arrendamiento como tal es definido como un contrato por el cual una de las partes contratantes se obliga a hacer gozar a otra de una cosa mueble o inmueble por cierto tiempo y mediante un precio determinado que ésta se obliga a pagar a aquella. Esto según el artículo 1579 de nuestro Código Civil. Ahora vamos a dar un breve repaso de los antecedentes legislativos que ha tenido el contrato de arrendamiento o la materia de inquilinato en nuestro país antes del año 2000, con las siguientes normas. La Ley de Regulación de Alquileres del 1 de agosto de 1960, la Ley de Reforma Parcial de la Ley de Regulación de Alquileres del 2 de enero de 1987, el Decreto Legislativo sobre el Desalojo de Viviendas del año 1947, el Reglamento de la Ley de Regulación de Alquileres y del Decreto Legislativo del Desalojo de Viviendas del año 1972, la resolución del Ministerio de Fomento del año 1976 y estos decretos que podemos observar acá. Todas estas fueron derogadas por la Ley de Arrendamiento Inmobiliario, por sus siglas LAI, que entró en vigencia el 1 de enero del año 2000, en la cual se estableció una derogatoria general para todas las disposiciones ordinarias que estuviesen contrarias a ella, entrando en vigencia, como ya les mencioné, a partir del 1 de enero del año 2000, regulando la materia arrendaticia en todo su contexto y en toda su extensión. Ahora vamos a hablar sobre las principales leyes que inciden actualmente en el arrendamiento en nuestro país. Tenemos como norma cardinal el Código Civil en sus artículos desde el 1579 hasta el 1618, la Ley de Arrendamiento Inmobiliario, vigente desde el año 2000, desde el 1 de enero, como ya les mencioné, el decreto con rango, valor y fuerza de ley contra el desalojo y la desocupación arbitraria de viviendas, que entró a regir en el año 2011, y fíjense que desde la Ley de Arrendamiento Inmobiliario hasta el decreto con rango, valor y fuerza de ley contra el desalojo y la desocupación arbitraria de viviendas, pasaron 11 años y todo lo que tenía que ver con el arrendamiento inmobiliario estaba regulado por esta Ley de Arrendamiento Inmobiliario. Tanto el arrendamiento en materia de viviendas como el arrendamiento inmobiliario de cualquier otro uso, hasta que se publica este decreto con rango, valor y fuerza de ley, que es dictado a través de una ley habilitante conferida al presidente Chávez, quien en ese momento fue habilitado para legislar en esta materia. Más adelante tenemos la Ley para la Regularización y Control de Arrendamiento de Viviendas y su respectivo reglamento. Este reglamento buscaba la materialización de la ley anterior, pero su objeto tenía que ver solo con materia de viviendas. Y para el arrendamiento de uso comercial seguía rigiendo la Ley de Arrendamiento Inmobiliario del año 2000, hasta que con la Gaceta Oficial 40.418 del año 2014, que es esta que vemos acá, en el marco de una ley habilitante, el presidente para el momento emite el decreto con rango, valor y fuerza de ley de regulación del arrendamiento inmobiliario para uso comercial, quedando de esta manera en vigencia 3 leyes fundamentales en materia inquilinaria. La otra ley que rige toda esta área es el decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica de precios justos, donde se establece el rol que tiene el SUNDE para la fijación del canon de arrendamiento, pero su función, a pesar de este rol que le asigna este decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica, pues su competencia es de conciliación y mediación. Entonces, desde el año 2000, con la Ley de Arrendamiento Inmobiliario, hasta el año 2014, que nace esta Gaceta Oficial, con rango, valor y fuerza de ley de regulación de arrendamiento inmobiliario para el uso comercial,
Fueron 14 años que rigió la ley anterior para el área comercial, puesto que en materia de viviendas ya existían estas leyes mencionadas acá del año 2011 que regulaban la parte del arrendamiento destinado a vivienda principal. Con esta ley del 2014 se modificó un poco la regulación en esta materia respecto al uso comercial de los inmuebles en arrendamiento y queda vigente la ley de arrendamiento inmobiliario solo para el arrendamiento de inmuebles destinados a otros usos. Tratando de esclarecer un poco esta legislación, tenemos las bases actuales del derecho inquilinario en Venezuela y esta área del derecho en nuestro país se encuentra dividida en tres partes. El arrendamiento de vivienda, cuya ley es la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, vigente desde el año 2011. El arrendamiento de inmuebles de uso comercial, para la cual está vigente el decreto con rango, valor y fuerza de ley de regulación de arrendamiento inmobiliario para uso comercial del año 2014, el arrendamiento inmobiliario para otros usos, para los cuales se encuentra aún vigente la ley de arrendamiento inmobiliario del año 2000. El Código Civil sigue rigiendo el contrato de arrendamiento en cuanto a su definición y sus características básicas, y los aspectos, por supuesto, que no estén cubiertos por cualquiera de estas tres leyes, pues serán aplicadas de esta forma, de manera supletoria, las normas que establece el Código Civil. Otros aspectos del contrato de arrendamiento, dentro de los elementos que históricamente han sido objeto de regulación por parte del Estado, en esta materia se encuentra pues la duración del contrato y el precio del alquiler. Y por el objeto social que caracteriza esta área o esta materia, el Estado siempre estará presente tanto desde el Poder Ejecutivo como del Judicial, independientemente del uso que tenga el inmueble que está dado en arrendamiento. Aunque esto no excluye el hecho de que en su formación estén presentes y confluyan tanto la libertad de contratación, respetando por supuesto lo que establecen estas normas, como el control de la ley, por supuesto, siendo más perceptible esta intervención del Estado en materia de vivienda que en alquileres destinados a actividad comercial y otros usos. Vamos ahora a desglosar estos tres usos con la legislación aplicable. Así tenemos que el arrendamiento en materia de vivienda, para el arrendamiento en materia de viviendas tenemos vigentes el decreto con rango, valor y fuerza de ley contra el desalojo y la desocupación arbitraria de viviendas del año 2011, la ley para la regularización y control de los arrendamientos de vivienda y el reglamento que viene a desarrollar o a materializar en todo caso esta ley de regularización y control de los arrendamientos de vivienda, y el Código Civil en lo que sea aplicable de manera supletoria para aquellos casos en que no se encuentren regulados o que hayan sido omitidos en cualquiera de estas leyes o decretos. Vamos ahora a el arrendamiento, o en materia de arrendamiento de inmuebles de uso comercial, en el cual tenemos como norma por excelencia el decreto con rango, valor y fuerza de ley de regulación de arrendamiento inmobiliario para uso comercial del año 2014 y el Código Civil, que es aplicable de manera supletoria a esta área. Así, en materia de arrendamiento de inmuebles de uso comercial, la relación arrendaticia es definida por este decreto con rango, valor y fuerza de ley como el vínculo de carácter convencional que se establece entre el arrendador del inmueble destinado al comercio con carácter de propietario, administrador o gestor del mismo, y el arrendatario que toma dicho inmueble en arrendamiento para ejecutar en él actividades de naturaleza comercial, generen estas lucro o no, siendo complementaria esta definición de la relación arrendaticia con la definición del contrato de arrendamiento que establece
nuestro Código Civil. Los inmuebles destinados al uso comercial son definidos y enumerados por este decreto con rango, valor y fuerza de ley, siendo aquellos en los cuales se desempeñan actividades comerciales o de prestación de servicios como parte del giro ordinario del establecimiento que allí funciona, independientemente que dicho inmueble constituya una unidad inmobiliaria por sí solo, forme parte de un inmueble de mayor magnitud o se encuentre anexo a este, siendo importante esta definición para determinar qué inmuebles estarán sujetos a esta ley, especialmente en los casos de existencia de conjuntos residenciales bajo el sistema de la ley de propiedad horizontal, en los cuales se destinan espacios específicos de ese condominio para el uso comercial, como por ejemplo una farmacia o un abasto. En esos casos, si esas explotaciones comerciales que están arraigados en un conjunto residencial tienen una explotación comercial, serán objeto de aplicación de esta ley de inmuebles de uso comercial, independientemente del arraigo que tengan en ese condominio que se supone que es destinado a vivienda. En este sentido, en el artículo 2, la Ley de Regulación de Arrendamiento Inmobiliario para Uso Comercial enumera, salvo prueba en contrario, los inmuebles destinados a uso comercial, dentro de los que se encuentran los inmuebles a pie de calle, que son aquellos que se encuentran en las avenidas o calles principales, los locales comerciales situados en centros comerciales, los kioscos o stands, aun cuando estén dentro de un área residencial, se rigen por esta ley, los locales comerciales que formen parte de edificaciones destinadas a vivienda u oficina, los locales comerciales dentro de centros de salud que no sean consultorios médicos, laboratorios ni quirófanos y tampoco de uso educacional. Los locales comerciales dentro de edificaciones de carácter turístico que a pesar de la legislación especial, que es la Ley Orgánica del Turismo, si dentro de estos espacios hay áreas comerciales explotadas, serán objeto de aplicación de esta ley considerándose inmuebles destinados al uso comercial. Los locales que formen parte de galpones que no sean depósitos y los locales comerciales que formen parte de establecimientos. Los establecimientos son objeto de esta ley, pero los estacionamientos, no son objeto de esta ley, pero si hay establecimientos comerciales o están dentro de estos estacionamientos, pues entran dentro de la aplicación de esta Ley de Regulación de Arrendamiento Inmobiliario para Uso Comercial. Tenemos también los inmuebles excluidos del ámbito comercial, dentro de los que se encuentran las viviendas, los terrenos no edificados, los inmuebles de uso no comercial, los espacios habitacionales como habitaciones, pensiones, residencias estudiantiles, alojamientos turísticos, oficinas, depósitos, estacionamientos y fincas rurales, los cuales no se consideran como inmuebles destinados al uso comercial y no serán objeto de aplicación de esta ley. Continuamos más adelante en una segunda parte explicando entonces la materia de arrendamientos de inmuebles destinados a otros usos.